Hola. Bienvenidos a Mates de Papel. En esta ocasión haremos el análisis dimensional de una película descendente. Para comenzar, imaginemos un material en posición vertical por el cual desciende un fluido con flujo laminar. Recordemos que el flujo laminar a la vista aparenta ser un sólido. Por lo tanto, podríamos deducir que todo este flujo tiene dimensiones fijas. A partir de ello, ahora tomemos una sección a evaluar. En este caso, tomaré esta sección que he delimitado. Lo que sigue es proponer las dimensiones particulares de la sección a evaluar. Para ello debemos tomar en cuenta que la sección a evaluar tiene una figura semejante a un prisma rectangular. No podemos asegurar que las dimensiones sean las mismas debido a que no sabemos si realmente esto es un cubo. Debido a ello, vamos a proponer al largo, al ancho y a la altura con una variable independiente. La variable del largo la he denominado como delta, y delta representa la medida que tiene desde este punto hasta este punto. Debemos tener en cuenta que delta significa también la distancia que hay de este punto a este punto, la distancia que hay de este punto a este punto y la distancia que hay de este punto a este punto. Teniendo en cuenta que cualquier distancia, por ejemplo, de este punto a este punto, 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 y así sucesivamente, será el valor de delta. Eso porque hay que notarlo, porque vamos a tener que analizar todo esto a partir del eje coordenado que decidamos proponer. Entonces, lo mismo con el ancho. He propuesto que de aquí a acá mida omega. Eso quiere decir que igual todas las distancias que midan de aquí a acá medirán omega, y también sobre todo este punto con este punto, este punto con este punto y este punto con este punto. Para la altura he decidido que desde este punto a este punto tenga distancia L. Lo mismo ocurrirá de aquí a acá, hay una distancia L, de aquí a acá y de aquí a acá. Ahora vamos a coordenar la sección a evaluar. Para ello, se debe tomar en cuenta que el esfuerzo cortante se ejerce sobre la superficie de un fluido y es perpendicular a la dirección de flujo de este. Podríamos decir que tenemos tres superficies: la que está de este lado, la que estaría de este lado y la que está en este lado. ¿Por qué esta parte no la tomo como superficie? Es sencillo, porque aquí está la pared sólida. ¿Por qué la parte de aquí arriba no la tomo como superficie? Es sencillo, porque aquí viene el flujo. ¿Por qué la parte de aquí abajo no la tomo como superficie? Porque lo mismo, aquí continúa el flujo. Ahora vamos a evaluar cada una de estas tres superficies para ver cuál es la mejor para obtener el esfuerzo cortante. Si escogemos la superficie de aquí, lo que podemos notar es que es un líquido y que saldría a la superficie de acá, que sigue siendo un líquido. Técnicamente la entrada es idéntica a la salida, o sea que no nos va a decir mucho. Por ello quedaría descartado. Sin embargo, si ahora proponemos esta cara, notamos que en esta cara sería la entrada y la salida terminaría en la pared. Eso sería algo más interesante. Esto nos puede decir más. Por lo tanto, los mejores puntos para coordenar serían este, el de acá, el de acá y el de acá. Para ventaja de nosotros, este punto y este punto siguen la misma orientación. Esa orientación es que el eje de la X vendrá a partir de este punto hacia la pared, o también podría venir desde este punto hacia la pared. El eje Y va a seguir el sentido del flujo, o sea, hacia abajo, ya sea que esté aquí o acá. Y Z va a ser el ancho y se iría desde este punto hasta este punto. Si quisiéramos decidir que alguno de estos dos puntos fuera el que vamos a coordinar, lo único que tendríamos que hacer es que Z, en vez de que se vaya para acá, que se vaya al sentido opuesto. ¿Para qué? Para que digamos que ahora Z se va del ancho desde aquí hacia este punto.
Y lo mismo, la coordenada en Y nos conviene que esté tomando la dirección del flujo, ya sea en este punto o en este punto. En este video he decidido tomar este punto como punto de partida para coordinar mi eje. ¿Eso qué quiere decir? Pongan mucha atención a lo que voy a comentar aquí, pues esto que voy a comentar nos va a ser de mucha utilidad al momento de estar analizando las diferentes condiciones frontera. Lo que puedo deducir es que en este punto, tanto el largo como el ancho y la altura valen 0. Si de este punto a este punto llego, el largo mide delta. Recordemos que de aquí a acá dijimos que valía delta. Si de aquí me muevo para acá, el ancho empieza desde 0 y termina en omega. Y si ahora me voy de aquí hacia abajo, la altura empieza desde 0 hasta L. Eso es bastante importante. Ahora vamos a decidir el espesor de capa a evaluar. Para ello, debemos recordar que hemos coordenado aquí. Por lo tanto, este es nuestro punto de inicio para todo lo que hagamos. Podemos coordenar, ya que tenemos el eje de X y el eje Z, de dos formas una capa, respecto al eje X y respecto al eje Z. Si quiero proponerla respecto al eje X, ¿qué debo decir? Sencillo, que voy a escoger una capa. ¿Y desde dónde va a empezar mi capa? No sé. Y como no sé, voy a decir que va a empezar desde un punto X. Ahora, a partir de ese punto X necesito que la capa sea tridimensional, así que necesito añadirle un largo. Recordemos que también, como estamos hablando de un punto tridimensional, este punto no es solo un punto, sino un plano. Por esa razón tiene esta figurita, ya que los puntos en el espacio tridimensional se representan como planos. Eso es importante de recordar. Ahora, si yo a ese punto o plano le añado un incremento para proponer un largo y volverlo tridimensional, al estar aquí sería el valor de X, porque aquí iniciamos, más el incremento, que es esto. Así que este punto valdría X más el incremento de X. Así que ya tenemos el valor del largo. La altura de este plano está bien definida, ya que como empieza aquí y termina acá, vendría valiendo L. El ancho, que es esta parte que está punteada de aquí a acá, que también es la misma de aquí a acá, pues vendría siendo omega. Si coordenamos esto respecto al eje Z, ¿qué podríamos hacer? Sería lo mismo. Para proponer una capa en el eje Z necesito un punto inicial, pero como lo desconozco voy a decir que mi punto inicial será Z. A partir de ahí necesito en este caso proporcionar un ancho. Como necesito proporcionar un ancho, yo a Z le voy a proponer un incremento. ¿Qué incremento? Nuevamente es desconocido, así que nada más voy a poner más el incremento de Z. Con eso obtendré un ancho. Lo que puedo ver es que nuevamente estos puntos no son solamente puntos, por estar en un espacio tridimensional serán representados como planos, por eso se ven de esta forma. Eso es importante. Así que si yo quiero proponer la delimitación tridimensional, ya tengo el ancho, me faltaría el largo, que como puedo ver de aquí hasta acá para ambos planos sería delta, porque miden lo mismo. Y la altura para ambos planos de aquí a acá y de aquí a acá sería L. Con eso ya puedo decir que he deducido el espesor de capa a evaluar. En este video propondremos el espesor de capa en el eje X. Ahora vamos a identificar las fuerzas que actúan en la capa a evaluar. Es importante identificar esas fuerzas debido a que con ellas podemos proponer el esfuerzo cortante que se está ejerciendo sobre este sistema. Y así podremos hacer el análisis no solo de la capa, sino del sistema por completo. Lo primero que notamos es que tenemos una fuerza a la que he denominado fuerza 1, la cual es el esfuerzo de corte de entrada de la capa, a la capa verde. Ojo aquí. La fuerza 2 viene a partir de la capa de color amarillo. La fuerza 2 es el esfuerzo de corte de salida de la capa. La fuerza 3, como podemos ver aquí, es la fuerza de entrada de la capa debida a la dirección de flujo del fluido. Esa actúa sobre este espesor. La fuerza 4 actúa sobre el espesor de aquí abajo.
y es la fuerza de salida de la capa debida a la dirección de flujo del fluido. Por último, no se nos olvide que como esto es un sistema abierto, está actuando la fuerza de gravedad. Ahora vamos a balancear las fuerzas respecto al esfuerzo cortante. Esto es algo muy interesante porque también se conoce esto como balances de momentum en envolturas y condiciones de la frontera. Las fuerzas de entrada menos las fuerzas de salida más las fuerzas acumuladas, que es igual a cero, también es conocido como el flujo de momentum combinado entrando a la envoltura menos el flujo de momentum combinado saliendo de la envoltura más la fuerza de gravedad actuando sobre el sistema. Eso será igual a la tasa de cambio de momentum en el sistema. Recordando las fuerzas de entrada, podemos deducir que las fuerzas que entran en el sistema eran la fuerza 1, que venía hacia acá, y aquí está. La fuerza 3, que venía de arriba hacia abajo, que aquí está. Y las fuerzas de salida vendrían siendo la fuerza 2, que era la de la capa hacia acá, que aquí está. Y que sería la fuerza de salida del flujo, que sería de aquí para abajo. Aquí está. Recordemos que hay que sumarle la fuerza de gravedad, que sería la fuerza 5. Y esto sería igual a 0. Recordemos que nosotros estamos proponiendo el análisis respecto al esfuerzo cortante. Debido a ello, la entrada y la salida del flujo quedarán despreciadas. Por lo tanto, nos quedará la fuerza 1 menos la fuerza 2 más la fuerza 5 igual a 0. A esto se le conoce como el balance general del esfuerzo de corte. A partir del balance general del esfuerzo de corte, para deducir las fuerzas F1 y F2, se debe recordar que el esfuerzo de corte es un tipo de presión ejercida al fluido. Recordemos que el esfuerzo de corte está representado con tau, y es igual a una presión que es idéntico a la fuerza sobre el área. Ahora vamos a deducir las fórmulas de las fuerzas F1, F2 y F5. Para ello debemos de recordar que el esfuerzo cortante a lo largo del eje X, porque empezamos de aquí hasta llegar a la pared, y con dirección de flujo en el eje Y, porque el fluido se mueve hacia abajo, va a estar evaluado en el punto X, y esto será igual a una fuerza aplicada en el punto X sobre el área perpendicular. ¿Por qué el área perpendicular? Sencillo, porque este pedacito de superficie es perpendicular a la fuerza que se está ejerciendo. Por lo tanto, el área perpendicular vendría siendo esta superficie. Y esta superficie está delimitada por el valor de 0 a omega y el valor de 0 a L. Por lo tanto, el ancho y la altura serán el valor del área perpendicular. Teniendo en cuenta eso, sustituimos el valor del área perpendicular aquí y despejamos para obtener la fuerza ejercida en el punto X, la cual equivale al ancho por la altura que multiplican al esfuerzo cortante a lo largo del eje X y con dirección de flujo en el eje Y evaluado en el punto X. Para obtener la fuerza 2 es semejante a la fuerza 1. Sin embargo, la fuerza 2, como es la fuerza de salida de la capa, entonces vamos a proponer que tenemos un esfuerzo de corte a lo largo del eje X, porque les repito, va desde aquí a la pared, con dirección de flujo en el eje Y, porque el agua desciende, evaluado en el punto X más delta X, o sea, en su incremento. Esto es igual a la fuerza que actúa en la salida de la capa sobre su área perpendicular. El área perpendicular, ya que la capa de la pared es la misma que la capa de la superficie en cuanto a dimensión, pues tendría exactamente la misma área, omega por L. Así que se sustituyen esas variables aquí y despejamos para saber el valor de la fuerza que actúa de salida a la capa, que es igual al ancho por la altura, que multiplica al esfuerzo cortante a lo largo del eje X con dirección de fluido en Y, evaluado en su incremento.
Para proponer a la fuerza 5, debemos recordar que la fuerza de gravedad es igual a la fuerza que está ejercida sobre la capa, pero entre el volumen de la capa, ya que la gravedad está afectando a todo. Si nosotros recordamos, la fuerza es equivalente a la masa por la gravedad. La masa sería del fluido que estemos evaluando y por obvias razones el volumen sería de ese mismo fluido. La masa entre el volumen es una equivalencia de la densidad, así que esto sería igual a la densidad de ese fluido por la gravedad. Teniendo en cuenta esto, nada más me faltaría deducir el volumen de la capa. Para proponer el volumen de la capa necesito recordar los datos de esa capa. Así que teniendo la capa a la mano, puedo deducir que el volumen sería en cuanto al ancho, omega, en cuanto a la altura, L, y en cuanto al largo, esto está interesante. Recordemos que por geometría, una distancia se mide a partir del punto final menos el punto inicial. Por ello está x más delta x, que es el punto final, menos el punto inicial, y con esto nos damos cuenta que el largo está definido por delta x. Así que este sería el volumen de capa. Sustituyendo el valor del volumen de capa y despejándolo, ya que está dividiendo, lo pasamos multiplicando y dándole los valores correspondientes, acabamos de obtener la fuerza que actúa sobre la capa del fluido. Retomando el balance general del esfuerzo cortante, sustituyendo las fuerzas, obtendremos lo siguiente. En la ecuación donde la fuerza 1 menos la fuerza 2 más la fuerza 5 es igual a 0, equivale a tener la fuerza del esfuerzo de corte al inicio de la capa menos la fuerza ejercida por el esfuerzo de corte a la salida de la capa más la fuerza ejercida sobre la capa debido a la gravedad. Esto igual a 0. Si notamos, podemos proponer también la fuerza final menos la fuerza inicial. Para ello, deberíamos de multiplicar por un negativo a toda la ecuación. Eso los afectaría en cuanto al signo de la siguiente forma. Esta fuerza sería negativa, esta fuerza que es negativa se volvería positiva y esta fuerza que es positiva se volvería negativa. Con lo cual, propondría esta fuerza que ahora es positiva al inicio menos la fuerza que ahora es negativa, y esta fuerza que quedó negativa simplemente la voy a pasar del lado derecho. Para ello quedará positiva y nos dará esta ecuación. Sustituyendo los valores que hemos obtenido de estas fuerzas, tendríamos la siguiente estructura, donde podemos notar que del lado izquierdo la parte de morado equivale al área perpendicular. Eso quiere decir que el área perpendicular es común a los esfuerzos de corte, por lo tanto podríamos factorizarla, con lo cual quedaría aquí. Aquí tenemos que el incremento propuesto del largo de la capa está multiplicando también al área perpendicular, que a su vez multiplica a la densidad por la gravedad. Entonces, esta parte que está multiplicando puede pasar del otro lado a dividir, lo mismo que esta parte que está multiplicando de este lado puede pasar al otro lado a dividir, con lo cual podemos notar que el área perpendicular se cancelaría y daría 1. Por esa razón tienen los unos. Notamos que nos quedaría del lado izquierdo la diferencia de los esfuerzos de corte a lo largo del incremento del largo de la capa. Esto sería igual a la densidad del fluido por la gravedad. Lo que voy a hacer ahora es proponer el límite cuando el incremento del largo de la capa tiende a 0. Eso quiere decir que estoy proponiendo el incremento mínimo en un instante, podríamos decirlo así, pero ese instante referido a esto sería en el largo más pequeñito posible a estructurar. Ya que estoy evaluando al límite la parte de la izquierda, también voy a evaluar al límite la parte de la derecha. Recordando que como estoy evaluando al incremento del largo, aquí también lo voy a proponer el incremento del largo. Lo que noto es que en el límite de la derecha esto es constante, por lo tanto permanece igual. Sin embargo, en el límite de la izquierda esto se puede proponer como la diferencial del esfuerzo cortante a lo largo del incremento del largo propuesto. Con lo cual acabamos de obtener
una ecuación diferencial de variables separables del esfuerzo de corte. Ahora resolvemos la ecuación diferencial. Para resolver la ecuación diferencial, lo único que tenemos que hacer es proponer esta diferencial del lado derecho multiplicando. Una vez del lado derecho, nos damos cuenta que tanto la densidad y la gravedad son constantes en referencia a la variable a la que hay que integrar. Por lo tanto, el símbolo de integral se va a proponer aquí. En el lado izquierdo, notamos que tenemos una diferencial. Por lo tanto, el símbolo de integral se propondrá aquí. Con lo cual, del lado izquierdo, el resultado sería esta variable, la cual es el esfuerzo de corte a lo largo del eje X y con dirección de flujo en el eje Y, que esto será igual a la densidad por la gravedad por algún punto fijo en el cual esté nuestra capa a evaluar, más una constante de integración. Con esto obtenemos la ecuación general del esfuerzo de corte. Ahora propongamos algunas condiciones a evaluar. Estas condiciones son las famosísimas condiciones frontera. Ahora hablemos sobre las condiciones frontera a evaluar. Cabe recalcar que estas condiciones frontera sirven para evaluar a todo el sistema propuesto desde el inicio. Comencemos a hablar sobre el esfuerzo de corte mínimo. Este se encuentra del lado donde el fluido se encuentra fluyendo a su velocidad máxima. Recordemos que del lado donde está la superficie en contacto con el aire tiene velocidad máxima. Sin embargo, del lado donde se encuentra la pared, las partículas del fluido se han adherido a la pared. Por ello, podríamos entender que no están fluyendo. Su velocidad aquí sería mínima. Eso quiere decir, retomando el esfuerzo de corte mínimo, que efectivamente el esfuerzo de corte es mínimo cuando recién va a entrar a la capa. Eso es lo que está diciendo esta condición. Por ello, el punto en X es el origen, ya que el inicio de la capa se encuentra en el origen, y debido a ello, el esfuerzo de corte, pues también en el origen, es donde comienza a ejercer presión. Ahora hablemos de la velocidad mínima. La velocidad mínima, recordemos que se encuentra del lado de la pared, por lo tanto, se expresa de la siguiente estructura en ecuaciones diferenciales, con lo cual podemos entender que la velocidad a lo largo del eje Y es mínima cuando estamos a lo largo del eje X en el punto delta. Eso quiere decir que recordemos que aquí vale 0 y aquí en este punto vale delta. Delta es donde se encuentra la pared. Ahora hablemos de la velocidad máxima. Esta se puede proponer de la siguiente estructura en ecuaciones diferenciales, con lo cual se da a entender que la velocidad a lo largo del eje Y es máxima cuando a lo largo de todo el fluido nos encontramos en el origen. Y eso es correcto debido a que, nuevamente repetimos, que a la superficie que está en contacto con el aire no tiene problema de movimiento, y eso es verdad porque recordemos que la superficie que tiene contacto con el aire tiene libre movimiento, por lo tanto aquí se encuentra la velocidad máxima. Por último, hablemos del caudal volumétrico. Este es el volumen de un fluido que pasa a través de una sección transversal dada por unidad de tiempo. El volumen del fluido vendría siendo el volumen de todo este sistema. Con esto ya hemos abarcado todo sobre las condiciones frontera, dónde se encuentran y por qué se proponen con las estructuras que se proponen. Ahora obtengamos el esfuerzo de corte mínimo. Recordemos la estructura que tiene por ecuaciones diferenciales. A partir de la ecuación general del esfuerzo de corte, la cual es esta, voy a sustituir el esfuerzo de corte cuando vale 0 en la posición 0. Con lo cual tendría que 0 es igual a la densidad por la gravedad por 0 más c. Eso quiere decir que este término es 0 y todo número multiplicado por 0 da 0. Por lo tanto podemos deducir que c es igual a 0. Sustituyendo el valor de c en la ecuación original, podemos obtener que el valor del esfuerzo cortante a lo largo del eje X con dirección de flujo en el eje Y es igual a este producto, con lo cual obtenemos la ecuación particular del esfuerzo de corte. Usando este dato en la ley de Newton de la viscosidad, también conocida como densidad de flujo viscoso de cantidad de movimiento, podemos obtener la ecuación general del perfil de velocidades. Vamos a obtenerla. Lo que podemos ver en esta ecuación es que podemos sustituir el valor del esfuerzo de corte, el cual está aquí, y por conveniencia y practicidad voy a cambiar esta parte que está del lado derecho al lado izquierdo.
y esta parte del lado izquierdo al lado derecho, con lo cual noto que esto resulta una ecuación diferencial de variables separables, la cual para resolverse lo que noto es que el negativo de la viscosidad por la diferencial de x no tiene nada que ver con la diferencial de la velocidad. Por lo tanto, este factor que está multiplicando lo pasaré dividiendo y este factor que está dividiendo lo pasaré multiplicando. El negativo ya sé que va en el denominador, pero la realidad es que no sé para qué razón lo necesitaría en el denominador, por lo tanto lo pondré en medio. Una vez hecho esto, voy a integrar. Como noto, el negativo, la densidad, la gravedad y la viscosidad son constantes, por lo tanto, a partir de aquí comenzaré a integrar. En cuanto a la diferencial de la velocidad, pues el símbolo de integración está aquí. Como esta parte es la integral de una diferencial, el resultado va a ser la velocidad en y, que esto va a ser igual y la integral de x es x cuadrada sobre 2. Por lo tanto, pues como x cuadrada está en el numerador, pues pasará multiplicando los numeradores, por ello la escribo aquí. El 2 está en el denominador, por ello pasará multiplicando al denominador, por eso está aquí. Con esto, más la constante de integración, hemos obtenido la ecuación general del perfil de velocidades. A partir de la ecuación general del perfil de velocidades, que es esta, podemos seguir obteniendo las condiciones frontera y en esta ocasión vamos a obtener la velocidad mínima. Recordemos que esta es la estructura propuesta por ecuaciones diferenciales y sustituyendo estos valores en la ecuación del perfil general de velocidades, ¿qué nos daría? En este caso, la velocidad la voy a transformar en 0 y esta x al cuadrado la voy a cambiar por el valor de delta, que dará delta al cuadrado. Como noto aquí es negativo, si lo paso del lado izquierdo quedará positivo. Y reordenando a modo de que se quede del lado izquierdo, pues nos quedaría esta ecuación. Proponiendo el valor de c en la ecuación general del perfil de velocidades, lo que notamos es de que ahora tanto la densidad, la gravedad, como 2 veces la viscosidad, se repite aquí. Densidad, gravedad y 2 veces la viscosidad. Eso significa que puedo factorizarlos, entonces los factorizo. Ahora que noto que me queda delta menos x. Curiosamente, ambos están elevados al cuadrado. Entonces, lo que puedo hacer es aplicar una factorización forzada. ¿Eso qué significa? Voy a sacar a delta. Recordemos que en teoría la factorización implica que el número que vas a quitar o factorizar deberá dividir a todos los números de los cuales lo vas a factorizar. En este caso, como voy a factorizar a este delta y el único número que hay de lado es este x cuadrática, por lo tanto voy a dividir a delta cuadrada entre delta cuadrada y a x cuadrada sobre delta al cuadrado. Lo que noto es que x y delta no se pueden dividir, pero ambos están elevados al cuadrado. Por teoremas de los exponentes, el cuadrado puede pasar a englobar a ambos términos. En este caso, como está escrito aquí. El delta cuadrada de aquí, pues, se quedó en el numerador. ¿Por qué? Porque está en el numerador. Y listo. Hemos obtenido la ecuación particular del perfil de velocidades. A partir de la ecuación particular del perfil de velocidades, podemos proponer la tercera condición frontera, la cual es la velocidad máxima. Recordemos que esta estructura es por ecuaciones diferenciales y entonces vamos a sustituir tanto el valor de la velocidad por la velocidad máxima y la posición en 0. Con eso podemos deducir que esta x sería 0 y la velocidad sería la velocidad máxima. 0 dividido entre algo da 0, por lo tanto este término dejó de existir. Todo este término de aquí estará multiplicado por 1. Entonces el resultado es que la velocidad máxima es igual a todo este término, con lo cual aquí acabamos de obtener la ecuación de la velocidad máxima. Para finalizar, ahora vamos a obtener el caudal volumétrico. Recordemos que el caudal volumétrico es equivalente al volumen sobre el tiempo. Si nosotros proponemos las unidades del caudal volumétrico, sería longitud por longitud por longitud entre el tiempo. Si nosotros retomamos que la longitud sobre el tiempo es equivalente a una velocidad, eso quiere decir que sería una velocidad y la longitud por la longitud produce un área. O sea que sería la velocidad por el área. Ahora aquí viene la pregunta interesante. ¿Qué tipo de velocidad y qué tipo de área serán las que se van a evaluar aquí? Pues bueno, sustituyendo a la velocidad con dirección en y,
por la ecuación particular del perfil de velocidades, obtendríamos a la velocidad en y. El área normal, recordemos que es el área por donde está pasando todo el fluido. Así que podemos notar que el área normal está deducida por este pedacito de superficie, ya sea el de arriba o el de abajo. Y toda esa área está delimitada ¿por quién? Por el valor de delta y el valor de omega. Por lo tanto, el área normal, teniéndola en cuenta de esta forma y proponiéndola como una región expresada por integrales dobles, sería que voy a tener una integral de 0 a delta, que sería de aquí a acá, para referenciar al eje X. Y otra integral que será de 0 a omega para referenciar el eje de z, con lo cual esto equivaldría al área normal. Proponiendo en el caudal volumétrico la ecuación particular del perfil de velocidades multiplicada por el área normal, lo que noto es que este factor que tengo aquí de la ecuación particular del perfil de velocidades lo puedo incluir al lado de esta diferencial en x. También por el teorema de Fubini en integrales dobles, esta integral es independiente a esta, por lo tanto las puedo separar en una multiplicación de integrales, con lo cual puedo resolver esta integral por separado de esta integral. Lo que me conviene en este momento es resolver esta integral. ¿Por qué? Porque identifico aquí tres factores. Este lo voy a tomar como un factor general, a toda esta integral como otro factor y a esta integral como otro factor. Este factor no tengo nada que hacerle, a este sí y a este también. Tomo a este factor porque es el más simple de los tres y bueno, a este no hay que hacerle nada. Después de aquí, pues la integral de una diferencial es el valor de z en este caso. Como voy a evaluarlo de 0 a omega, el valor de z tomaría el valor de omega. También tomaría el valor de 0, pero como es 0, pues simplemente se anulará. O sea que el valor de esta integral solo es omega. Eso está representado aquí. Mientras, el valor de esta integral, pues son dos términos. La integral de 1 es x y la integral de x al cuadrado es x cúbica sobre 3. Ahora, este delta al cuadrado pues lo dejé aquí porque no tenía que integrarse, no nada. Si vuelvo a hacer la evaluación de 0 a delta, noto que este término y este término contienen x. ¿Eso qué quiere decir? Que evaluados en 0 ambos se anularán, por lo tanto solo estarán evaluados en delta. Así que x valdrá delta y x cúbica valdrá delta al cubo, que es lo que podemos proponer aquí. Una vez que estoy aquí, lo que noto es que esta delta cúbica con esta delta cuadrada se pueden simplificar, quedaría solamente delta. Lo mismo que tengo aquí, solamente que aquí quedaría delta tercios. Por lo tanto, para que pueda hacer operaciones voy a proponer que este delta sea como un denominador. Para ello voy a multiplicarlo por un 3 y dividirlo entre 3, porque así no lo afecto. Quedaría 3 veces delta entre 3. Así que, como ya esto se convirtió en una operación de resta de común denominador, solamente restaré los numeradores. 3 veces delta menos delta dará 2 veces delta, lo cual está escrito aquí sobre 3. Ahora, este 2 que está multiplicando con este 2 que está dividiendo se van a cancelar, se volverían 1. Este delta que está aquí con este delta cuadrada se volvería delta cúbica, que es lo que está aquí. Este 3 multiplicaría al 1 y pues daría 3. Todo lo que está de verde pues literal no se tocó a excepción del exponente de delta y el omega que salió a partir de esta integral. Con todo esto que he explicado, acabamos de obtener la ecuación particular del caudal volumétrico.